buenos días, ya estamos al aire aquí en Reedificando Hogares. Es un gusto para mí que sé que ya está sintonizándonos y les mando un gran saludo. Pues ya estar a través de las redes de Facebook, seguirnos en vivo, en YouTube, y pues les mando muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí para levantar nuestra voz. El teléfono aquí en cabina, si tú quieres dar algún mensaje, un comentario positivo o bueno, a lo mejor una petición de oración, alguna pregunta, 59 32 91 28. 59 32 91 28. Y pues ruego a Dios que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los llene de paz. Y qué bueno que ha sido de su agrado sintonizarnos. También estamos a través de en la radio en el 106.3 de FM. No me quiero equivocar, pero sí. Y pues si es de tu agrado, comparte la página, comparte estas reflexiones. A lo largo del día tenemos más programación aquí, no te despegues. Yo siempre he creído que lo que te ayuda debe de permanecer en constante en nuestra vida. Y a veces somos tentados a seguir a otras cosas que no nos edifican. Y el día de hoy tenemos un gran tema. Un tema que para mí también es muy importante, como todos. Pero mira, ¿cómo ser una familia libre de violencia? ¿Cómo ser una familia libre de violencia? Y siempre he comentado que miremos a nuestro alrededor, en esta sociedad donde estamos, y te vas a dar cuenta cuánta violencia estamos viviendo. En todos momentos. No sé si tú puedes reflexionar o hacer una lista de cuántos, por ejemplo, si ves la televisión, cuántos programas que pues ya transmiten violencia. En la radio, aunque es radio, ¿verdad? Algunas emisoras todavía hacen comentarios. Inclusive hace mucho tiempo nunca, ni en la televisión, se permitía hablar con groserías, o palabras ofensivas. Y hoy ya no hay ningún recato, ya no hay nadie que impida. Pues dicen que es libertad de expresión, pero bueno. Y violencia. ¿Cuántas películas en todas hablan de violencia? Programas, series que a veces seguimos, vemos y todas traen mucha violencia. Entonces a veces ni nos damos cuenta que hasta esos programas de niños, programas para nuestros hijos, también traen su dosis de violencia. Y como en la actualidad a veces ya como papá no nos podemos sentar a ver qué películas están viendo, qué programas han seleccionado, les prestamos el celular y pues ahí ya no nos sentamos para analizar y reflexionar con nuestros hijos. Se vuelve un gran problema porque ellos deciden, les gusta. ¿Cuántos programas, juegos violentos hay? Son los que más se venden. Es más, los videos que compartes en las redes sociales son los más comunes que te lleguen sobre la violencia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero, ¿cómo ser esa familia libre de violencia? Es un tema que suena mucho en la escuela. Por ejemplo, nuestros hijos o hijas viven ese acoso escolar y a veces ni siquiera nos enteramos. Es más, la mayoría de las veces hasta nos enojamos con nuestros propios hijos porque no se pueden defender o no se defienden o nada más los miramos tristes o con moretones, pero a la verdad no prestamos atención porque ya estamos tan cansados del trajín del trabajo. ¿Cuántas veces al volante, si tú manejas, te has encontrado con personas que tienen un mal humor hasta para manejar, ¿no? Y constantemente tú, no sé si, ojalá no seas de esas personas, hasta vas discutiendo con la esposa, con los hijos o con quien vayas, ¿no? De que porque el de enfrente se frenó, no prendió la luz, no puso la direccional y vas como si los demás tuviéramos la culpa. Entonces hoy vamos a tratar este tema que suena bastante. Mira, dice que la violencia pues en el hogar o en donde tú estés, pero nosotros
en el hogar, vamos a tratarla hoy. Dice que ocurre cuando alguien está siendo herido por medio de palabras o acciones de manera intencional. Por lo, general, más de una vez, logrando afectar a la otra persona. Y en muchas ocasiones, sin que se pueda defender. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado así? Y dice aquí que cuando alguien está siendo herido por medio de palabras o acciones de manera intencional, porque en muchas de las ocasiones hay gente que dice, no me di cuenta, exploté, perdónenme, no vuelve a suceder, y a los 10 minutos otra vez, o sea, sí es un grave problema. Y hoy estamos viviendo desde casa. Por eso yo digo aquí en Reedificando Hogares que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que nos corresponde en casa. En Jeremías 11:5 dice, Salmos. Ay, disculpen, es que ando un poquito con esta gripa, con los cambios de clima aquí en la Ciudad de México, pero Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Él odia a todo el que ama la violencia. Salmo 11. Jehová examina tanto al justo como al malvado. Imagínate. Entonces, si Dios odia a todo el que ama la violencia, uno no puede decir, ¿cómo voy a amar la violencia? ¿Cómo eres tú? ¿Por qué tendrías en ti acciones que detestas? O, por ejemplo, si tú viviste cuando fuiste pequeño actos de violencia y lo detestabas, ¿te has preguntado hoy por qué repites esos patrones? Algunas personas piensan que somos violentos por naturaleza y que no se puede cambiar este hecho. Que soy gritona o gritón. Ay, bueno, de vez en cuando tiro un manazo, una cachetada, una tunda, un zape. Ay, o sea, eso no va a cambiar porque ya soy así. Pero si tú eres violento o violenta como mamá o papá, o si estás a cargo de la casa como tutora, ya sea mujer o hombre, o sea, o estés pequeño o ya de avanzada edad, porque muchos dicen, no, pues así voy a morirme, ¿no? Y piensas, así soy y que me quieran así, no voy a cambiar, no quiero cambiar, no puedo cambiar, ya lo intenté, no. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, deséchenlas, todas de ustedes. Cuando habla de todas, deséchenlas, da una lista: ira, cólera, maldad, hablar injuriosa, habla obscena. Desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas y vístanse de la nueva personalidad que es en Cristo Jesús. Sí hay una lista y sí se puede terminar, sí se puede cambiar. No es de hoy o para mañana, pero mira, si en el hogar estás viviendo violencia, por ejemplo, yo sé que todos amamos a nuestros hijos y dices, es que me desquician, se portan mal, se merecen que les pegue o no entienden de otra manera y a veces nos justificamos o permites que terceras personas te digan lo que tú debes hacer, cómo educar. Esa es tu responsabilidad y te dicen que les hagas o que les digas o que ellos los corrijan. Mira, lo que pueda desarrollar en tus hijos. Te voy a dar una lista. Bueno, la voy a mencionar más bien. Y a lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Yo siempre acostumbro a exagerar, ¿no? Cuando reciben maltrato desde pequeños, empiezan a desarrollar baja autoestima. Desarrollan drogadicción a la larga, alcoholismo. Se aíslan, buscan refugio con otros. Bajo aprovechamiento. Y cuando digo que buscan refugio con otras personas, ya seas niña o adolescente, pues buscan siempre que los escuchen, que los abracen e incluso permiten, por ser aceptados, ellos permiten que abusen de ellos, cuando desde el hogar no les enseñamos el valor que tienen. También que padezcan enfermedades venéreas, porque al querer permanecer en un grupo de ellos mismos, de su misma edad, dejan que pues todo el mundo tome posesión de su cuerpo, de su mente. Embarazos
desarrollarán sobrepeso, bulimia o anorexia, enfermedades del corazón, suicidio, llegarán hasta el homicidio, lesiones no intencionales como el cutting. Ellos dicen que no está mal, pero bueno, y hasta la muerte, imagínate. Y aguas, porque siendo el 60% con uso de una pistola. Entonces, no sé si tú ya habías pensado en esta parte. Y yo creo que se desarrollan más cosas, pero es bien importante pensar ¿qué les estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué armas les estamos enseñando para la vida? Y híjole, es muy triste ver que nuestra sociedad va en decadencia, ya lo hemos mencionado muchas veces. Mira, Ramón era el tipo duro del colegio, porque su papá era un tipo duro. Si alguien se atrevía a desobedecerle, se llevaba una buena tunda, hasta que llegó Víctor a la escuela y al salón. Nadie diría que Víctor o su padre tuvieran pinta de duros, Eran delgaduchos y sin músculo. Pero eso dijo Víctor cuando Ramón fue a asustarle. Hola, niño nuevo, que sepas que aquí quien manda soy yo, que soy el tipo más duro. Y a lo que Víctor dijo, puede ser que tú seas quien manda, pero aquí el tipo más duro soy yo, dijo el Víctor, ¿verdad? Así que Víctor se ganó su primera paliza, le pegó al Ramón. La segunda llegó el día que Ramón quería robarle el bocadillo a otra niñita. Esta niña es amiga del tipo más duro del colegio, que soy yo, y no te dará su bocadillo. Fue lo último que dijo Víctor antes de empezar a recibir golpes. Y la tercera paliza llegó cuando fue él mismo quien no quiso darle el bocadillo. Ay, ya sabes, a Ramón. Los tipos duros como mi padre y yo no robamos. ¿Y tú quieres ser un tipo duro? Había sido su respuesta, le dijo Víctor. Víctor seguía llevándose golpes con mucha frecuencia, pero nunca volvía a la cara. Su valentía para defender a aquellos más débiles comenzó a impresionar al resto de los compañeros, y pronto se convirtió en un niño admirado. Comenzó a ir siempre acompañado por muchos amigos, de forma que Ramón cada vez tenía menos oportunidades de pegar a Víctor o a otros. Y cada vez menos niños tenían miedo de Ramón. Aparecieron nuevos niños y niñas valientes que copiaban la actitud de Víctor, y el patio del recreo se convirtió en un lugar mejor. Un día, a la salida, el gigantesco papá de Ramón le preguntó que quién era Víctor. Cuando lo vio dijo, ¿y ese delgaducho es el tipo duro que hace que ya no seas quien manda en el patio de la escuela? Eres un inútil, te voy a dar yo para que entiendas lo que es un tipo duro, le dijo a Ramón. Y no era la primera vez que iba a recibir una paliza por parte de su papá, pero sí la primera vez que estaba por ahí el papá de Víctor para impedirla. Los tipos duros como nosotros no pegamos a los niños, ¿verdad?, dijo el papá de Víctor, poniéndose en medio. El papá de Ramón pensó en surtírselo, ¿verdad?, con una buena de golpes, pero observó que aquel hombrecillo delgado estaba muy seguro de lo que decía y que varias familias estaban ahí para ponerse de su lado. Además, después de todo, tenía razón. No parecía que pegar a los niños fuera propio de tipos duros. Fue entonces cuando el papá de Ramón comprendió por qué Víctor decía que su padre era un tipo duro. Estaba dispuesto a aguantar con valentía todo lo malo que le pudiera ocurrir por defender lo que era correcto. Él también quería ser así de duro, de modo que aquel día estuvieron charlando toda la tarde y se despidieron como amigos, habiendo aprendido que los tipos duros lo son sobre todo por dentro, porque de ahí surge su fuerza para aguantar y luchar contra las injusticias. Y así, gracias a un chico que no parecía muy duro, Ramón y su papá y muchos cambiaron, terminaron por llenar el colegio de tipos duros, pero de los que de verdad, esos capaces de aguantar lo que sea para defender lo que está bien. ¿Cómo ves? Quiero ir a un corte, no te vayas, y regresamos. Te dejo con esta pequeña reflexión, este cuento.
eso es el Censo de Población y Vivienda. Tus respuestas sirven para saber cómo vivimos. Y así se puedan tomar mejores decisiones. Tu información es confidencial y está protegida por el INEGI. Así que prepárate, el censo ya está cerca. Cuando en marzo llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir: ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo México. ¡Pregúntame! Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Tú mejor cállate. Esto se arregla con unas nalgadas. ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca haces nada bien. El regaño y los golpes generan miedo y frustración. Deja atrás la violencia contra niñas y niños. El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno. Por una crianza positiva. CNDH, desde 1990, el poder de la gente. Ya regresamos, estamos al aire aquí, qué bueno que sigues conectado con nosotros, es un gusto mandar saludos, desde Georgia nos escuchan, siempre nos sintonizan, hermana Luz, un saludo a la familia Carvajal, una gran bendición, en Ecatepec, Leonor y Vicente, mis papis, los amo mucho, a Kika que nos sintoniza como cada sábado, y Ismael que nos está sintonizando aquí en Tecama, un saludo y bendiciones. Pues, ¿cómo ven? Un papá muy duro. ¿Cuántos Ramones conocemos que desafortunadamente son agresivos? Porque en casa sí tratan o maltratan. ¿Cuántos Ramones? Digo, a lo mejor bastantes, ¿verdad? Recuerda que lo que somos como padres o tutores, muchas veces son nuestros hijos. Pobre de Ramón, ¿verdad? Nuestros hijos o nuestras hijas son como Ramón a veces. Inclusive el papá de Ramón, si ustedes recuerdan en el cuento, decía: ¿cómo que ya no dominas aquí el patio de la escuela? Te voy a dar una para que aprendas, ¿no? ¿Cuántos Víctors conocemos? ¿Pocos? Muy pocos. Esos que se pronuncian por defender la paz y por supuesto proteger a los indefensos. ¿Cuántos? ¿Cuánto nos atrevemos a levantar la voz o mínimo a proteger a alguien, no?
Oh, y a veces no solo de esa manera, hasta para ceder el asiento de alguien con necesidad. Los papás eran iguales a cada hijo. El papá de Ramón, cuando lo conocieron, igual. El papá de Víctor, lo que le enseñó a su hijo. ¿Cómo son tus hijos? ¿Qué reflejan? ¿Qué reflejan? ¿Son como Víctor o se portan como Ramón? A veces no nos damos cuenta, pero recuerdo muy presente tengo que mi esposo, le mando un saludo a mi esposo, el pastor Cisco, le mando un saludo y un beso a mi adorado esposo, decía: nuestras hijas pelean porque nos ven hacerlo. Y siempre me recordaba eso cuando mis hijas estaban ahí en conflicto, y él siempre decía: es que Vero, mira, nuestras hijas discuten porque tú y yo discutimos. Y entonces, híjole, es bien importante tomar en cuenta esto. Recuerda que nuestros hijos, las personas que nos rodean, nos imitarán. Pues somos sus principales y sus primeros maestros. Entonces, ellos van a copiar todo lo que ven. Entonces, si tú gritas, manoteas, haces berrinche, ya de adulto, no quieras pensar que tus niños más pequeños no lo hagan. Y precisamente la Biblia nos aconseja en Proverbios 22: no tengas compañerismos con nadie dado a la cólera, y con el hombre que tiene arrebatos de furia. No debes entrar para que no te familiarices con sus sendas. Wow. Y ese es un gran consejo, A veces ya vimos que mi compañero de trabajo, mi compañera, mi novio, mi novia, o con los chicos que estoy saliendo, tienen arrebatos de cólera. Y a veces aún así decido, por ejemplo, los que son novios, los adolescentes, los jóvenes que andan de novios, decido seguir una relación con ellos, hasta más tener hijos, hacemos fantasías cuando no hemos tratado el problema. Pero la Biblia es clara, dice: no tengáis compañerismo con nadie dado a la cólera. Si en tu hogar padeces violencia, tienes que pedir ayuda y ayudarse a armar esa red de apoyo familiar que ya he mencionado constantemente. Llenarse de mucha paciencia y practicar dominio propio. Y los frutos del Espíritu Santo: ser muy amables. Los frutos del Espíritu Santo son muchos. Yo te invito a que hagas, pues los busques y que hagas una lista y pégalos, y cada día invita a tu familia a practicar estos frutos. La violencia es una debilidad, refleja falta de control. Por eso yo insisto en que el dominio propio, y muchos padecemos de esto, practicar el dominio propio, a veces se nos va de las manos. Digo, a lo mejor hoy, mañana, pero cuando ya es cada 10 minutos, si no es una cosa es otra, y en eso se practica todo. Mira, la Biblia, en la palabra de Dios dice: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Está en Proverbios 16. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. ¿Tú cómo te consideras? ¿Dominas tu carácter? ¿O rápidamente te enciendes y gritoneas y zapeas y le das la patada a tu hijo o no a tu esposa, o al revés, ¿verdad? Allá hay hombres que pues dicen que hoy son golpeados, abusados. Mira, Ratoncito no sabía por qué, pero siempre lo elegían a él apenas tenía amigos, porque como él se sentía pequeño e insignificante, prefería dedicarse a lo suyo para no enfurecer ni decepcionar a nadie. Entonces él no tenía amigos, muy poquitos, pero daba igual. Cada vez que llegaba aquí a la selva un nuevo rey, él era el objeto de las burlas y los golpes. Gritar, correr, morder o insultar tampoco servía de nada, porque cuanto más lo hacía, más disfrutaban sus agresores. Y aunque alguna vez había pensado en pedir ayuda a los elefantes, tenía miedo de que no pudiera ayudarle. Cierto día, mientras un gigantesco león estaba divirtiéndose pues a su costa, agarrándolo por el rabo y girándolo como un ventilador, se soltó y salió volando por los aires. El ratón rebotó largo rato de árbol en árbol,
bajando por la montaña hasta quedar suspendido, imagínense, de una gran rama. Y ahí, precisamente un par de metros por encima de otros 2 leones, Ratoncito quedó inmóvil, sujetándose con su rabito a la rama de todas y con todas sus fuerzas para evitar ser visto, pues conocía de sobra a uno de los leones. Era el anterior rey de la selva, que tras perder la lucha con el gigantesco león, había cambiado su puesto de rey, imagínense, por un montón de heridas y cicatrices. Lo que escuchó el pobre ratón colgado de aquella rama casi hizo que se soltara. Mira, contaba el antiguo rey, yo llegué a ser el rey después de llenar de miedo a todos, tal y como me enseñó mi padre. Busqué un animalito miedoso y solitario, alguien sin amigos y que no se atreviera a buscar ayuda. Y lo castigué para mostrar mi fuerza y mi crueldad. Tuve suerte, porque en esta selva hay un ratoncillo perfecto para eso, que además de llorar mucho y se llena de rabia, así que también era muy divertido fastidiarle. Tanto lloró Ratoncito en silencio colgado de su rama, que los leones pensaron que comenzaba a llover y se marcharon. Pero luego el ratón se sintió aliviado, pues aquel león cruel había recibido su mismo castigo, y además ahora ya sabía que no lo elegían a él por mala suerte. Híjole, imagínate. No sabía por qué tanta casualidad, ahora lo entendía y estaba claro, necesitaba nuevos amigos y aprender a controlar su miedo. Como nada de eso se le daba bien, miró qué hacían los demás animales y aprendió que nadie hacía amigos dedicándose a sus propios asuntos, y con gesto triste cada uno hacía lo que le tocaba. Como solía hacer Ratoncito, sino mostrándose alegre, preocupándose por los demás y ayudándoles con sus problemas, consiguió un aire más alegre tras horas de ensayo ante un espejo, imagínate, y encontró cómo ayudar a los demás tras descubrir que aunque no fueron muy rápidos ni muy fuertes, su tamaño y su fino oído era de gran utilidad para muchos otros animales. Así pudo, por fin, con buenas dosis de esfuerzo y paciencia, hacer su primer amigo, un simpático mono, a quien ayudó a recuperar unos plátanos. Y que tenía muchos buenos amigos, le ayudó a conocer a más personas. Desgraciadamente para el pequeño ratón, no tardó en que el nuevo rey quiso volver a infundir miedo a costa del Ratoncito. Se había enfrentado con su amigo el mono para controlar su miedo y sus gritos, pero aún así estuvo a punto de desmayarse al sentir las garras del tigre acariciando sus orejitas. Consiguió aguantar sin gritar ni llorar, y también se mantuvo tranquilo cuando el tigre lo insultó y lo empujó. El tigre se enfureció, pues no se estaba divirtiendo y se preguntaba por qué le habrían dicho que ese ratón era ideal para provocar miedo a los demás. Ni siquiera él parecía tenerlo. Además, los amigos del pequeño empezaban a llegar al lugar y sus caras mostraban más enfado según subía el tono de las amenazas y provocaciones. Entonces ocurrió lo impensable. Un león recién llegado, viendo el poco apoyo que tenía el tigre, pensó que podía ganarse la simpatía de aquellos animales muy fácil. Así que intervino para pedirle al tigre que dejara tranquilo al Ratoncito. Para sorpresa de todos, el tigre le hizo caso. En otra ocasión, ya que se había convencido de que el Ratoncito, valiente y alegre, no le servía para infundir el miedo en el resto de los animales, y aquella fue la última vez que nadie quiso abusar de Ratoncito. ¡Wow! Imagínate. Entonces, el Ratoncito, muy agradecido de todos, se volvió un gran amigo. Desde entonces, cada vez que Ratoncito ve a algún animalito convertido en el centro de los ataques y las burlas, corre a ser su amigo y le cuenta su historia para animarlo a convertirse en alguien valiente y alegre que esté siempre rodeado de buenos amigos. ¿Cuántos buenos amigos necesitamos? Mira, quiero ir a un corte, no te vayas. Te dejo con este breve cuento, El Ratoncito.
Es Adiós a la ley de la selva, el ratón se llama este cuento. Regresamos en Reedificando Hogares. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la Subdirección Administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. ¡Te esperamos! Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Tú mejor cállate. Esto se arregla con unas nalgadas. ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca haces nada bien. El regaño y los golpes generan miedo y frustración. Deja atrás la violencia contra niñas y niños. El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno. Por una crianza positiva. CNDH, desde 1990, el poder de la gente. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Tú mejor cállate. Esto se arregla con unas nalgadas. ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca haces nada bien. El regaño y los golpes generan miedo y frustración. Deja atrás la violencia contra niñas y niños. El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno. Ya
regresando en Reedificando Hogares. Qué bueno que te quedas, como cada sábado estamos transmitiendo en vivo. Y mando saludos, precisamente nos hablan de Georgia, Atlanta, mi hermana Luz María, manda saludos y pide oración por la familia. Claro que sí, hermana. También mando un saludo a Ame y a Mayra, que ellos nos sintonizan en Villa de las Flores. Xochitl y Marina, que Dios me las bendiga mucho, están trabajando. Y pues ruego a Dios, quiero hacer una oración por la familia que me pide mi hermana. Padre, te doy gracias por este día y porque nos permites levantar la voz para interceder los unos por los otros. Te ruego en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, por la familia Carvajal y por la familia Olvera, que tú vengas bendiciendo con sabiduría y vengas sanando, Señor, toda dolencia. Te pido por la salud de mi mami, Leonor Romero. Te pido que le sanes de sus padecimientos, que tu Santo Espíritu haga una limpieza exhaustiva en cada cuerpo de estas familias, Señor. Y si alguno de los que nos está escuchando está enfermo, lo pongo en tus manos. Que seas tú, Padre Celestial, quien sane y quien bendiga. Te ruego en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús por cada una de estas familias. Amén y amén. Amén y amén. Híjole, ¿qué te pareció este cuento del ratoncito? ¿Cuántas veces somos ese ratoncito? Ese ratoncito que está en el hogar, no, y que nos tratan con tanta violencia, o que tratamos con tanta violencia como esos el rey de la selva. Y en la calle o en la escuela también. A veces, mira, pasa dos cosas. Cuando tú vives violencia, te vuelves una persona agresiva o muy tímida y además eres objeto de los abusos de los demás. El mayor porcentaje se encuentra en personas que son agresivas. Posiblemente ahorita tú no lo notes, pero lo que has vivido, si tú padeciste que tu papá le pegaba a tu mamá, desafortunadamente sí. Hay un porcentaje muy alto donde dice que tú repetirás patrones. Si el papá le pegaba a la mamá, tú vas a hacer lo mismo como hombre. Y como mujeres a veces dejamos que eso suceda porque es lo que aprendimos y pensamos que es correcto o está bien. O me lo merezco porque soy hombre o porque soy mujer. Entonces, híjole, es un gran patrón que no está bien. Mira, ¿cuántos leones se divierten a costa de los demás? Que nos gritan o dan patadas, zapes, puñetazos. Descargan su ira en aquellos que se muestran débiles. ¿Sí te ha tocado ver cuando vas manejando o a lo mejor en un transporte público y alguien se baja del carro y le pega al otro? Nada más porque a lo mejor sin fijarse se le cruzó, se metió o no puso su direccional y para mostrar su coraje, más bien sacarlo, desbordarlo y mostrar cuán fuerte y duro es, le golpea, ¿no? Y mira, hablo que en el hogar, vuelvo a regresar en el hogar. Puede ser que un hijo o la esposa o el esposo también, porque hoy ya pasa, rompen platos sin causa alguna, abusan de los hijos en el sentido que les pegan, ¿verdad? No recogiste tu plato y sopas, le sueltan una. A veces no por estas cosas, sí abusamos de nosotros, de nuestro poder. Dominio propio. Orar a Dios por fortaleza, hablar y buscar ayuda. Dice el cuento, una buena dosis de esfuerzo y paciencia. Red de ayuda familiar para acabar con esto. No es correcto, no está bien. En Hebreos 12 dice, sigan tras la paz con todos, sigan tras la paz. A veces he escuchado decir que siempre ha habido violencia y que por eso siempre la habrá. ¿Pero qué crees? En Salmos Dios dice, dentro de poco no habrá malvados. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Una vez eliminados los violentos, Dios jamás volverá a quitar la paz de la tierra. ¿Cómo ves? No es para siempre y no siempre tiene que ser así.
En segunda carta de Pedro dice: Jehová es paciente, no desea que ninguno sea destruido y desea que todos alcancen el arrepentimiento. ¿Cómo ves? No basta a veces con que yo hoy pues tuve un mal día, grité y me arrepiento. Sí, no basta, me refiero a que debo de esforzarme cada día para que no se vuelva a repetir. Cuando tengo crisis fuertes, por ejemplo, yo en mi familia un día, pues tomando en cuenta esto, hablé con mi familia, con mi esposo y con mis hijas y les dije: ayúdenme. Así lo hago para muchas cosas. Y esa es una costumbre que tenemos en la familia cuando empezamos a conocer de Cristo y estas partes, y Dios nos mostró que tenemos que cambiar. Entonces yo lo sentí y les dije: miren, me enojo con mucha facilidad, mi trabajo no es fácil, necesito de su apoyo y necesito descansar y dormir. Entonces, como es un hobby muy grande para mí el dormir, la verdad, si no duermo bien, estoy de un genio. Bueno, bien dice mi esposo, ni tú te aguantas. Entonces tuve que acudir a la red de apoyo que es mi familia. Yo no puedo irle pedir ayuda a la vecina, al vecino, o a mis papis que viven lejos, o a mi hermana que vive más lejos, o sea, porque a los primeros que ofendo y agredo y lastimo es a los que tengo cerca, y es mi familia. Entonces yo les dije: pues ayúdenme, en cuanto ustedes vean que yo me salgo de control, claro, con palabras tranquilas, díganme: mamá, por favor, ya vas a empezar. Eso es lo que siempre les digo: díganme, ya vas a empezar, y ya. Entonces mi esposo decía: vete a dormir, descansa. Y pues ya, en media hora, en una hora que ya había descansado, ya bajas y ya tienes otra mentalidad. Inclusive, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo recibí alguna queja de mis hijas de alguna en la escuela, y yo decía: ay, ahorita vas a ver, ¿no? Dios, de verdad, oraba mucho a Dios, y Dios me mantenía calmada, sí, con coraje, y les decía: no te voy a castigar ahorita porque estoy muy enojada y puedo herirte fuertemente. No sé si te ha pasado que a veces tu enojo es tan grande que en ese momento no mides, y las heridas son muy profundas, no solo cuestión física, las emocionales. Y esas son muy difíciles. Solo Dios puede operar en esas heridas. Entonces yo les decía: cuando se me baje el coraje, ya voy a tomar una decisión. ¿Qué castigo mereces? Y así lo he hecho. Sí, a veces les hablas y dices: ya, son varias ocasiones y ya te mereces una buena reprimenda, ¿no? Pero tienes que pensar primero, reflexiona. La cuestión es de lo que hicieron ahorita, en el caso de los hijos estoy hablando, qué tipo de castigo se merecen, ¿no? Entonces hablarlo con ellos, decirles qué está mal, qué está bien, qué te gustaría, cómo se comportarán, y tú, qué tienes que hacer. Entonces esta red de ayuda es fantástica, me han ayudado mucho, y además Dios me ha enseñado una manera diferente de amar a mis hijas. Entonces, mira, ¿cuántas veces tú acudes al consejo de tu esposa, de tu esposo, cuando el hijo se está portando mal o ya se ha descarriado? ¿Cuántas veces? ¿Has pensado en eso? O entras y lo primero que haces es soltar patadas, manotazos y ya no escuchas. Me acuerdo, mi esposo me contó una historia. Dice que él era tremendo de pequeño y siempre, no sé por qué, era el tremendo. Y un día llega su mamá y ellos vivían con varios primitos. Su mamá llega del trabajo y una hora antes, uno de sus primos había tirado por ahí un altar que tenían, pues ellos eran católicos, y había roto pues una estatuilla que tenían ahí y muchas cosas. Su mamá, cuando llegó y vio el destrozo, agarró y se surtió a mi esposo sin preguntar, que le pegó y ya sin preguntar, porque dice, siempre que llegaba le daban una queja, entonces ya dijo, fue hasta que le dijeron, ¿por qué, Tina? ¿Por qué le pegaste? Y ya, es que mira, y le dijeron, él no fue. Y ya lo único que atinó a decir mi suegra fue, bueno, por lo que hará, ya me adelanté, ¿no?
Imagínate cuántos actuamos sin reflexionar. Quiero ir a un corte, no te vayas y seguimos en Reedificando Hogares. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Fregamos y fregamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Gobierno de México. En marzo es el Censo de Población y Vivienda. Tus respuestas sirven para saber cómo vivimos. Y así se puedan tomar mejores decisiones. Tu información es confidencial y está protegida por el INEGI. Así que prepárate, el censo ya está cerca. Cuando en marzo llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir: ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Pregúntame! La Secretaría de la Función Pública sanciona la corrupción y protege a los denunciantes. Si eres funcionario y fuiste testigo de cómo amañaban contratos, denúncialo. Para casos en el gobierno federal, ingresa a alertadores.funcionpublica.gov.mx. Tu denuncia será confidencial, acompañada y efectiva. Hoy la lucha contra la corrupción funciona con tu denuncia. Gobierno de México. En marzo es el Censo de Población y Vivienda. Tus respuestas sirven para saber cómo vivimos. Y así se puedan tomar mejores decisiones. Tu información es confidencial y está protegida por el INEGI. Así que prepárate, el censo ya está cerca. Cuando en marzo llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir: ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Pregúntame! Tú mejor cállate. Esto se arregla con unas nalgadas. ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca haces nada bien. El regaño y los golpes generan miedo y frustración. Deja atrás la violencia contra niñas y niños. El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno. Por una crianza positiva. CNDH, desde 1990, el poder de la gente. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un chocolate. Unas gomitas. Una barrita de granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros. Las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ya estamos en Reedificando Hogares. Mira, hace mucho tiempo, cuando la tierra estaba tan llena de magia que hasta la piedra más pequeña podía tener 1000 secretos. Es un gran cuento me encantó. Existió un palacio que estaba vivo. Solía estar dormido, así que casi nadie conocía el secreto. Y así siguió hasta que la princesa que lo habitaba se casó con un príncipe muy guerrero y valiente, pero con tan mal carácter que ante cualquier contrariedad lanzaba objetos por los aires o golpeaba puertas y ventanas.
Tras su última victoria, el príncipe dejó que fuera la princesa, pues de carácter más dulce y amable, quien viajara para negociar la paz, y pasó una larga temporada viviendo solo en el palacio. El aburrimiento empeoró el carácter del príncipe, y según pasaban los días, el palacio descubría nuevas marcas en las paredes y golpes en el suelo. Además, estaba cada vez más sucio y descuidado. Y así, disgustado por aquel trato, el palacio despertó y aprovechó una salida del príncipe para moverse por primera vez en muchos años y esconderse tras una colina. Pero el palacio, que era demasiado grande, imagínense, el príncipe no tardó mucho en encontrarlo. Así trató de escapar otras veces, pero el príncipe lo encontraba sin dificultad. Y luego estaba su ira provocando destrozos cada vez mayores, hasta que una noche, cansado de todo aquello, el palacio cerró puertas y ventanas, mientras el príncipe dormía, y con él dentro y encerrado, imagínate, corrió durante días y días sin importarle los golpes y destrozos de su dueño. Cuando por fin se detuvo y abrió sus puertas, el príncipe descubrió que se encontraba rodeado de hielo y nieve, en medio de un frío espantoso. El Polo Norte, ¿y ahora cómo salgo de aquí?, se dijo el príncipe, mientras salía a explorar los alrededores. Después de investigar durante toda la mañana sin encontrar nada, el príncipe volvió al palacio para calentarse. Sin embargo, al intentar entrar, descubrió que la puerta estaba fuertemente cerrada. La aporreó furioso, pero lo único que consiguió fue destrozar sus manos. Y que estaban muy heladas. Al ratito la puerta se abrió ligeramente y el príncipe corrió hacia ella, solo para terminar llevándose un buen portazo en las narices, justo antes de entrar. Y claro que lo estaba, muy enojado, y empezó a decirle de groserías al palacio. Y para hacerlo saber, empezó a romper todas sus ventanas. Con eso tenemos, gritó el príncipe. Pues prepárate, esto es la guerra, le dijo. Durante los días siguientes, el príncipe y el palacio tuvieron la pelea más extraña que podían imaginarse. Mientras él trataba de entrar rompiendo todo, cristales, ventanas y todo, el otro hacía lo que fuera por mantenerse fuera de el alcance de él. Y a mitad de aquella tonta guerra, fue el frío quien comenzó a congelar los pies del príncipe y a agrietar las paredes del palacio, a punto de morir helado cada uno. El príncipe, ganador de 1000 batallas, comprendió que la única forma de ganar aquella guerra era buscar la paz, y sin decir nada comenzó a reparar el palacio, controlando que sus enfados y su furia no volvieran a causar destrozos. ¡Wow! Imagínate. Para su sorpresa, el príncipe descubrió que disfrutaba enormemente realizando todas aquellas reparaciones y cuidados, y poco tiempo después el aspecto del palacio era magnífico, tanto que cada una de aquellas noches el palacio terminó de perdonar al príncipe, y cerrando sus puertas, tomó el camino de vuelta a su país de origen, llegando allí poco antes que la princesa, que se mostró encantada con el estado del palacio y con la mejoría del carácter de su marido, que apenas volvió a interesarse por las guerras, y aquella paz duradera, junto con los cuidados del príncipe, hicieron que el palacio volviera a su silencioso sueño. De aquel palacio único solo se sabe que fue desmontado piedra a piedra y repartido por todo el mundo, y que puede que alguna de sus piedras sea hoy parte de tu casa. Así que no dejes que tus enfados y tu mal humor pueda causar algún daño. ¿Cómo ves este breve cuento? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por causa de la violencia, por no tener ese dominio propio? ¿Cuántos príncipes de mal carácter o princesas viven con nosotros? ¿O somos uno de ellos, no sé, y golpeamos, rompemos, humillamos, destruimos lo que amamos y a los que aman?
¿Cómo ves? ¿Cuántas personas tú has escuchado en las noticias donde el marido, novio, mató a su pareja? O viceversa, ¿verdad? Hartas de esta situación en defensa o por venganza los han matado y están en la cárcel. O cómo poder ayudar o evitar que siga pasando esta situación. ¿Sabías que en Estados Unidos se reciben 16 llamadas por minuto de violencia doméstica? Aquí no hay una estadística real todavía, pues apenas están funcionando, pero qué fuerte, ¿no crees? Cuando conocí de Dios, conocí una manera diferente de amar. Y yo le doy gracias a eso por mi familia, porque era muy violenta. Respetarles, les pedí perdón y rogué que me ayudaran para que ellos, pues no sé, cambiaran y me vieran como la mamá amorosa que soy. Mira mis recomendaciones. Ora porque Dios ponga paz, perdón y mucha paciencia en tu familia. Ora y practiquen lo que dice en Gálatas, ser apacible y tener autodominio. Ora porque podamos siempre ser amables los unos con los otros en casa. Ora porque dejemos las malas compañías. Dicen 1 Corintios, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Ora porque podamos tener una vida en paz, como dice en Isaías, y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Necesitamos, yo te digo que sí puedes cambiar. Orar para que Dios les ponga ayuda, busquen ayuda, una consejería. Oren porque Dios les dé dirección, si la situación no cambia, tomen una decisión. Para que sea, para salvaguardar su integridad física e incluso su vida o la de sus hijos o hijas. Quiero decirte que sí puede uno cambiar. Mira, los cuentos son de Pedro Pablo Sacristán, de él me apoyo bastante. Quiero dar gracias a Dios por su vida de él y quiero rogar a Dios en esta preciosa mañana por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por este tema que has puesto en mi corazón y te doy gracias porque tú sabes lo que estamos viviendo como este mundo donde hemos destruido todo lo que tocamos. Te ruego en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús por cada radio escucha, porque a menor o mayor medida algunos no tenemos ese dominio propio y lastimamos a los que nos rodean, más a los que amamos, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu nos guíe a tener ese dominio propio y nos llene de tus frutos, Señor, y los podamos practicar en el hogar. Pongo en tus manos a cada uno de los que nos están escuchando o viendo o siguiendo. Bendícelos, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos y llénalos de tu paz para que puedan dar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús te ruego. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. Adiós.